Muy bien. Listo. Entonces, vamos con la pregunta que Gracie me ha lanzado. Me dice si podría explicar sobre la vía apoplasto y simplasto que se da justamente en el xilema. Bueno, la vía simplasto y apoplasto solo se da a nivel del xilema, no en el floema. Entonces vamos a ver las diferencias y de qué se encargan las bandas de Caspari, me indica Grace. Muy bien. Entonces vamos a la diapositiva relacionada a esa pregunta. A ver. Muy bien, entonces, cuando hablamos del mecanismo de transporte en plantas, bueno, vamos a tener que considerar varios aspectos, ¿no? Un aspecto es, primero, cómo es que ingresa el agua y las sales minerales hacia ese tejido encargado de trasladarlo, que es el xilema. Luego, otro punto importante cuando se habla de mecanismo de transporte en plantas es una vez que el agua y las sales minerales se encuentran a nivel de las raíces, ubicado en el xilema de las raíces, cómo es que asciende hasta las hojas, que son los pequeños lugares o laboratorios donde ocurre la fotosíntesis. Y finalmente, otro mecanismo es, y muy bien, después de la fotosíntesis, cómo es que estos nutrientes o moléculas orgánicas van a ser repartidas a cada rincón de la planta. Entonces, son tres aspectos o mecanismos muy importantes a la hora de referirse al transporte o mecanismo de transporte en plantas. La pregunta de Gracie con respecto a la vía apoplasto y simplasto corresponde al primer punto, a este punto. ¿Cómo es que el agua y las sales minerales ingresan a la raíz? Sucede que a nivel de la raíz vamos a encontrar pelos absorbentes a través de los cuales es que se va a dar el ingreso, ¿no? Del agua y sales minerales. Pero luego esta agua va a tener que atravesar las paredes celulares, ¿no? O, en otros casos, los espacios entre célula y célula, como estamos viendo en esa imagen. Muy bien. Entonces, te das cuenta que en esta imagen, ¿no? Que te voy a indicar o señalar a continuación, estamos viendo, ¿no? Por aquí, ¿no? Lo que es el pelo radicular o el pelo absorbente encontrado en la raíz. Muy bien. Ahora, por allí es que ingresa el agua y las sales minerales, pero luego van a tener que atravesar, ¿no? La zona del córtex, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la raíz. Es así que el agua tiene dos maneras o vías por la cual puede difundir hasta llegar a dónde. ¿Cuál es el objetivo del agua? ¿Dónde tiene que llegar? Tiene que llegar a la parte central o medular, donde se encuentra el xilema. Entonces, es así que se establecen las dos vías. Una, que te voy a indicar por aquí, y está en azulito y lo estás viendo, esta vía es la vía, ¿no? Que justamente permite o se transporta a través o atravesando lo que viene a ser paredes celulares. Entonces, cuando atraviesa las paredes celulares, esta vía recibe el nombre de simplasto, y acá lo dice, ¿no? Es la vía simplasto, que es la que permite o la que atraviesa las paredes celulares. Muy bien. En cambio, hay otra vía en la cual el agua va a circular o transportándose, pero valiéndose de los espacios intercelulares. Muy bien. Es así que pasa por aquí, ¿no? Estamos viendo
está pasando entre los espacios intercelulares. ¿Listo? Pero todas, ambas vías, muy bien, ambas vías, como estamos viendo por acá, esa otra vía que te hablaba que pasa justamente por los espacios intercelulares, esa vía, como también la simplasto, luego van a llegar a una zona donde van a encontrar engrosamientos. Esta zona de aquí. Y por acá lo podemos ver. Esta zona se llama un tejido, el endodermo. Lo peculiar del endodermo es que a nivel de sus paredes celulares se va a encontrar ciertos engrosamientos, ¿ya? Y esos engrosamientos hace de que el agua no difunda con mucha libertad, ¿no? Actúa como un osmómetro, por decirlo así. Entonces, esas limitaciones, ¿no? En el transporte del agua, ¿no? O sea, que no hace de que tenga libre, ¿no? Que sea libre, ¿no? Hay ciertas restricciones o de alguna manera, pues, evita el libre tránsito del agua, son estos engrosamientos llamados banda de Caspari, ¿no? La que sí o sí va a poder pasar esa vía, ¿no? O mejor dicho, eh, el agua va a poder difundir siguiendo, pues, atravesando lo que es la membrana plasmática, como estamos viendo en esta imagen, ¿ya? Cuando se atraviesa la membrana plasmática, ahí sí se va a poder justamente difundir el agua hacia el lugar destino, que viene a ser el xilema, porque ya sabemos por teoría que el xilema es el tejido, ¿no? En el cual llega el agua y las sales minerales. Y es el xilema el responsable del transporte de la savia bruta. Muy bien. Entonces, eso viene a ser la diferencia. Y recuerda que ambas vías, sea simplasto o apoplasto, está relacionado justamente a la llegada del agua hacia el xilema. ¿Ya? Entonces, la relación ahí es hacia el xilema. Muy bien, ahí tenemos, Gracie, ¿alguna otra duda adicional? ¿Todo está Sí, claro? o sea, solamente las bandas de Caspari se encargan del engrosamiento, ¿verdad? Las bandas de Caspari pertenecen a un tejido que se encuentra en el endodermo. El endodermo es un tejido que tiene engrosamientos llamados banda de Caspari. Y lo que hacen estos engrosamientos es que evitan la libre difusión del agua. ¿Ya? Ese es el objetivo de estas bandas de Caspari. Y como te das cuenta, al referirse como vía apoplasto o simplasto, se refiere a las vías como el agua atraviesa desde el pelo radicular hasta el xilema, ¿ya? Se puede utilizar cualquiera de las dos vías, ¿ya? Esas son las formas de cómo se difunde el agua, sea atravesando paredes o sea aprovechándose de los espacios intercelulares. Pero como te das cuenta, finalmente el agua difunde el endodermo valiéndose de atravesar las paredes celulares. Muy bien, entonces hasta aquí, eso es un primer mecanismo de transporte que se logra, ¿no? Desde el pelo glandular, perdón, radicular, hasta el xilema, que es el tejido conductor encargado de la savia, de transportar la savia bruta. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, para quienes están incorporando a este espacio de consultas académicas, veo que ya algunos han incorporado. Recuerden siempre la dinámica, chicos. Si tenemos alguna duda o consulta particular, ¿no? O de repente algún punto, tema que quieres que se aborde de esta semana o semanas anteriores, por favor ve indicándolo a través del chat para poderte ayudar de manera ordenada. Por ejemplo, Gracie ya me colocó ahí su duda, su consulta. Entonces, ahora me toca preguntarle a Gracie, ¿todo claro? ¿Alguna duda adicional con respecto a este punto? Me avisas, por favor. Bueno, es del tema de la semana 7, pero es más que todo con los vasos sanguíneos. Había leído que las arterias van del corazón a los tejidos, las venas de los órganos al corazón, pero en el libro no especifica
de los capilares hacia dónde van. Muy bien, está bien tu pregunta, no te preocupes. Entonces me voy al otro punto desarrollado también en la semana 7. Voy a retroceder unas diapositivas para poderte dar un esquema general para que puedas, no sé, comprender mejor con respecto a estos vasos sanguíneos, ¿no? Del sistema circulatorio. Acá está. Cuando hablamos del sistema circulatorio humano, por ejemplo, tenemos acá a los vasos sanguíneos que vendrían a ser estos conductos por donde circula nuestro fluido. Esto es la sangre. Son tres tipos de vasos sanguíneos: arterias, venas, capilares. Muy bien. Entonces, se dice que la sangre del corazón, ¿no? O sea, la sangre sale, ¿no? Del corazón por las arterias, pero llega a él por las venas. Pero claro, siempre vamos a encontrar unas excepciones que ahora te lo voy a indicar. Pero tú dirás, profesora, ¿y los capilares qué son? Mira la imagen. Estamos viendo por aquí a los capilares. Acá están los capilares. A ver, voy a cambiar de color. Acá están los capilares. ¿Qué crees que hacen los capilares? Los capilares se encargan de unir o comunicar a las arterias con las venas. Esos son los capilares. Y por esa razón es que los capilares, ¿no? Si hacemos un comparativo, ¿no? De qué características tienen los capilares, aparte de ser muy delgaditos, tienen bastante permeabilidad, ¿no? Y acá déjame salir de acá. Debe haber una imagen, un comparativo. No sé si acá, pero yo creo que sí en la separata. Acá no lo dice. Déjame salir un ratito. Me voy a la separata. Debe haber una imagen, un comparativo. Déjame ver. Acá está, mira. Cuando se compara las características de arterias, venas y capilares, ¿no? Sabemos que en cuanto a la permeabilidad, y eso es gracias a esa permeabilidad es que se puede ver esa comunicación entre venas y capilares, hay bastante permeabilidad en los capilares. Pero claro, con respecto a la pared muscular, y como estamos viendo en la imagen, quien tiene mayor cantidad de pared muscular, o sea, es gruesa, es la arteria respecto a la vena que es delgada, y en el capilar es ausente. En cuanto al tejido elástico, es abundante en las arterias, pero escaso en las venas, ausente en los capilares. Muy bien, y tú dirás, profesora, ¿y por qué las arterias tienen abundante tejido elástico o mayor cantidad de pared muscular? Eso es debido a la presión por la cual se someten. Y estás viendo abajo que la presión es bastante alta. En cambio, las venas, disculpa, la presión es baja. Muy bien. Ahora tú dirás, profesora, ¿y por qué las arterias tienen un lumen? El lumen es esta luz que estás viendo por allí. No sé si logras ver, te lo voy a señalar con amarillo. Acá está otro amarillo. Este otro amarillo. A ver, aquí. Estás viendo este lumen con respecto a este lumen, ¿cierto? ¿Por qué crees que el lumen en las arterias es más pequeñito con respecto a las venas? Debe haber una razón, un porqué, ¿cierto? Sí, Ajá. Cuando, por ejemplo, y mínimo, alguno de ustedes ha regado el jardín con una manguera y de repente ha querido llegar a lo lejos, de repente quería echar agua a lo lejos, de repente un arbolito que está a más de 2 metros de distancia respecto a tu punto, ¿no? Donde sale el agua. ¿Y tú qué haces para poder alcanzar? O sea, no es que jales la manguera, o sea, te quedas ahí, pero tú quieres que el agua llegue hasta por allá, ¿no? Entonces, ¿qué suele uno hacer? Colocar el dedito, como que tapar un poquito la manguera, ¿verdad? Y el agua llega hasta más distancia respecto a tu punto, ¿verdad? Esto es porque le reduces el diámetro o reduces la luz, el lumen, y garantizas mayor presión. De esa misma manera, pues nuestros vasos sanguíneos, en este caso las arterias, van a poder conducir con mucho más presión, rapidez, debido a la presencia de este lumen o diámetro pequeño respecto a las venas que tienen grande.
Muy bien. Y con respecto a si la arteria nace del corazón y si la vena recoge sangre del corazón, bueno, de manera general, sí, pero hay excepciones, ¿no? ¿Cuáles son estas excepciones? Si vemos por acá el dibujo de un corazón, acá está, en esta imagen, estamos viendo, ¿no? Que del corazón sale, dice, no, sí, profesora, yo estoy viendo, por ejemplo, con respecto a la vena, perdón, a la arteria aorta, sale la sangre, sale del corazón, ¿no? Sale, ¿verdad? Sale. Y con respecto a la arteria pulmonar, también sale, muy bien, pero no ambas van a salir sangre oxigenada, ¿ya? Entonces la excepción con respecto a que se cree que toda arteria lleva sangre oxigenada, la excepción sería la arteria pulmonar. Si bien sale sangre a través de la aorta y de la arteria pulmonar, recuerda la diferencia, que a nivel de la arteria aorta sí sale sangre oxigenada, pero de la arteria pulmonar no. Con respecto a las venas, sí, las venas son las que llevan la sangre al corazón. Por ejemplo, la vena cava lleva sangre desoxigenada. En cambio, la vena pulmonar lleva sangre oxigenada. Por eso que eso de que todas las venas llevan sangre desoxigenada, hay una excepción. ¿Y cuál es? La vena pulmonar. Ya, eso hay que tenerlo bastante clarito. Muy bien, chicos. Hasta ahí, Gracie. ¿Alguna duda adicional? ¿Todo está claro? ¿Me comentas? Sí, los capilares llevan llevan del corazón hacia los órganos o del órgano al corazón. No, los capilares aquí solamente comunican. Por ejemplo, a ver, para que te des una idea. A ver, voy a cerrar aquí. Para que te des una idea a qué nivel. A ver, no sé si por acá se ve. Por ejemplo, aquí, mira. Imagínate en la cabeza, ¿no? Tú sabes que sí o sí a nivel de la cabeza tiene que llegar una arteria y una vena va a tener que recoger la sangre. Pero la comunicación entre la arteria y la vena, ¿cuál es? Y lo estamos viendo por aquí. ¿Cuál es la comunicación? Necesariamente son los capilares, porque a cada órgano siempre le llega su arteria y tiene también una vena, sea a nivel de la cabeza, a nivel de los pulmones, ¿no? A nivel de, no sé, del estómago, del hígado, de los órganos, ¿no? En cambio, tú sabes que el corazón es un órgano bombeador. Muy bien, es un órgano bombeador. Que tiene sus propias arterias coronarias que la van a nutrir, sí. Pero recuerda que las arterias más que nada son vasos sanguíneos de comunicación, ¿ok? Como lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo por aquí, como lo estamos viendo por acá, entre otros. Muy bien, ¿tienes alguna duda adicional? No, profesora, gracias. Muy bien, chicos, para quienes se acaban de incorporar a este espacio de consultas académicas, ya recuerden la dinámica. Puedes ir colocando tus dudas, tus consultas que hayas tenido en esta semana o semanas previas tal vez, o alguna consulta relacionada a los temas ya abordados. Puedes ir colocándolo en el chat que yo voy a irte ayudando de manera ordenada a medida que lo vayas, ¿no? Colocando. Ahora le toca a Ariana. Muy bien. Ariana me dice, por favor, si puede realizar el ejercicio 11, me imagino, de esta semana, ¿cierto? Entonces voy a abrir la separata.
Muy bien, entonces estamos con esa pregunta, la pregunta número 11. A ver, vamos a revisarlo. Te dice, un médico está examinando a un paciente y le mide su presión arterial con un esfigmanómetro. A ver, luego le explica que los valores normales para un adulto son alrededor de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Muy bien. Luego te dice, después de realizar la medición, el médico le dice que si la presión arterial supera esos valores, puede ser un signo de hipertensión. ¿Cuál de las siguientes lecturas indicaría que el paciente tiene hipertensión arterial? Entonces, si te dice que una persona que presenta una presión arterial por encima de 120 sobre 80 se considera hipertensa, ¿no? Entonces, eh, superior sobre 80. Entonces sería superior, 120, 160 por 70. Ujú, Recuerda que la presión, cuando hablamos de presión arterial, hace referencia a la presión que se le ejerce a las arterias, ¿no? Y que esta obviamente, si la presión es tan alta, va a superar su resistencia natural y claro, podría causar un deterioro progresivo poco a poco de la función cardíaca y la función sanguínea. Entonces, si hablamos que un valor superior a 120 sobre 80, muy bien, ¿cuál crees de estos de aquí mostrados aplicaría sobre un valor superior, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Entonces, yo te comento. Un valor de 120 por 80 sobre 80 representa que la presión sistólica es de 120 y la presión diastólica es de 80, ¿no? Entonces, así se muestra lo que es la presión arterial, se mide con estos dos números, uno encima del otro, donde el número superior vendría a ser la presión sistólica, como te acabo de comentar. Muy bien. Entonces, si es superior a 120 sobre 80, obviamente se considera una presión elevada, ¿no? Y obviamente tendrías que consultar al médico. Entonces, ¿cuál de estos valores, no, estas alternativas indicaría un valor elevado? Por ejemplo, basta que supere los 120, ¿no? De presión, en este caso la presión sistólica, para que sea considerado pues la hipertensión. Y por lo que yo veo en la B, el valor por encima, ¿no? El valor por encima es de 125. Muy bien, entonces ese valor 125 sobre 85 representaría pues una presión elevada, un signo ya de hipertensión. Muy bien. Hasta ahí, Ariana. ¿Estás de acuerdo? ¿Todo conforme? ¿Alguna duda adicional? Me comentas. Muy bien, chicos. A ver, chicos, aprovechemos para quienes recién se han incorporado a este espacio de consultas académicas. Ustedes tienen la oportunidad de ir lanzando sus preguntas al chat. Yo poderles ayudar de manera ordenada. Entonces, estoy a la espera de la siguiente pregunta, chicos.
A ver, chicos, ¿alguna duda? Consulta. No tengan miedo, pueden colocar su duda consulta, me avisan. Muy bien, ahí Leonardo me ha colocado para poder explicarles las preguntas. Ajá, 5, 6, 9, 13. Ok, está bien, no te preocupes. Vamos entonces con las preguntas. Vayan colocando sus dudas, chicos, y consultas. Muy bien, comenzamos entonces. Muy bien, comenzamos con esta pregunta. De ahí terminamos de desarrollar las 4 preguntas que me indica Leonardo y vamos con Gracie. Muy bien, pregunta número 5. A ver, te dice, George es un zoólogo que ha encontrado un extraño ser vivo terrestre. Al analizarlo, detecta en su parte ventral una estructura muscular rodeada de 3 grandes conductos que se conectan a 3 cavidades internas, pero estos conductos tienen terminaciones ciegas que desembocan a una cavidad interna donde no puede identificar algo semejante a vasos sanguíneos. Según lo descrito, sería correcto afirmar que dicho ser sería, a ver, ¿qué poseería? Ajá. Entonces, a ver, vamos a ver con alguna imagen que nos ayude. Muy bien. Entonces, la descripción que hace la pregunta número 5, para comenzar, te dice, tiene en su lado ventral, te dice, ¿no? En su lado ventral, ¿no? Una estructura muscular rodeada de 3 grandes conductos que se conectan a 3 cavidades internas, pero que estos conductos tienen terminaciones ciegas que desembocan en una cavidad interna, donde no puede identificar algo semejante a... Entonces te estoy diciendo que no tiene vasos sanguíneos. Entonces, del sistema circulatorio, porque por ahí te habla de transporte, entonces se entiende que se debería tratar de un sistema circulatorio, pero como son de 2 tipos, muy bien, son de 2 tipos, uno es cerrado y el otro es abierto. En el cerrado una característica es que sí hay vasos sanguíneos. En cambio, en el abierto, mira, estamos viendo que si bien hay un corazón, pero que luego el fluido se emboca a una cavidad general o grande. Entonces, no es que siempre el fluido se mantenga confinado en vasos sanguíneos.
Entonces, basta que te diga que desemboca en una cavidad, entonces, y que no hay algo semejante a vasos sanguíneos, basta con esos puntos, chicos, para que tú puedas deducir que se trata de un sistema circulatorio abierto. Muy bien. Entonces, sería correcto afirmar de este ser vivo lo siguiente. A ver, sería correcto afirmar, a ver, un hemocele semejante al que posee los nemátodes. A ver, los nemátodes, dice, nemátodes. Los nemátodes. A ver, estos son anélidos. Vamos a ver por acá. Hemocele está en artrópodos y los nemátodes, que yo sepa, a ver, no hablábamos del sistema circulatorio en ellos. A ver, entonces, siguiente enunciado. Una estructura muscular semejante al corazón de los reptiles y anfibios. A ver, los reptiles y anfibios. ¿Tú crees que los reptiles y anfibios tengan sistema circulatorio? Sí. Y te cuento que los reptiles y anfibios son vertebrados, ¿ya? Y tienen un sistema circulatorio cerrado. Entonces no aplica ese, porque estamos buscando a alguien que tenga un sistema circulatorio abierto. Y como te dije, descartamos el primero porque los nemátodes no tienen sistema circulatorio. Entonces no es la A. La B te dice una estructura muscular semejante al corazón de los reptiles. Recuerda que estamos buscando, según lo descrito, alguien que tenga un sistema circulatorio abierto. Entonces, no aplica este de acá tampoco, porque los reptiles y anfibios tienen cerrado. Un sistema circulatorio abierto que posiblemente transporte hemolinfa. Recuerda que el fluido que se transporta en un sistema circulatorio abierto se llama hemolinfa. Y si fuera cerrado sería sangre. Entonces, hasta el momento, la C está bien. Luego te dice un fluido muy parecido a la sangre venosa que sale de la cavidad ciega. No. Un sistema circulatorio con corazón con 4 cavidades. No necesariamente. Muy bien. Lo que mejor se podía afirmar sería justamente la C. ¿Ya? Porque de acuerdo a las indicaciones en este enunciado, todo ello pues me restringe a que sea un individuo con sistema circulatorio abierto. Muy bien, y el fluido, recuerda, el fluido se llama hemolinfo. Muy bien. Listo, chicos. Entonces la 5 estaría en la C. Muy bien, me imagino que ahí todo ok, Leonardo, porque me dice que la 5 sí con énfasis, porque no la entendía. Entonces, Leonardo, me avisa si hasta aquí todo claro o aún así no entiendes, me vas avisando por el chat si gustas o activas tu audio para poder pasar a la siguiente pregunta 6. Ajá, muy bien, Leonardo. Vámonos con la 6 entonces. Si gustas, hacen captura y pasamos a la 6. Vamos con la 6 ahora. Pregunta número 6. Te dice relacionar correctamente. ¿Ok? Entonces te dice, ¿no? A ver, relacionemos. A ver, dame un minuto. Déjame revisar acá que, ahora que me acuerdo, había una pregunta creo que de esta semana.
donde había una observación. Allá, es en la 10 y en la 12. 10 y 12, 10 y 12, ya. Luego les alcanzo lo de la 10 y la 12. Ya. Entonces, te dice acá, relaciona correctamente. Ujú. En su corazón la sangre venosa no se mezcla con la sangre arterial. Bueno, entonces, no, vámonos aquí para poder hacer un breve recordatorio antes de responder esto. Sí, vamos a hacer un breve recordatorio mejor. Cuando hablamos de del sistema circulatorio, si son animalitos mayores de 1 milímetro, o sea, más grandes, ya vamos a hablar de un sistema circulatorio, sea abierto o cerrado. Abierto porque no hay vasos sanguíneos, o mejor dicho, el fluido no siempre se mantiene en vasos sanguíneos. O sea, va a haber un momento que desemboca en una cavidad grande, una cavidad general llamada hemocelio. Muy bien, entonces hay vasos sanguíneos, o sea, el fluido inicialmente se transporta en un vaso sanguíneo, pero que luego esto desemboca en una cavidad. En cambio, en un sistema circulatorio cerrado, siempre el fluido va a estar confinado, o sea, el fluido, la sangre siempre va a estar confinado en vasos sanguíneos. Y no es que vaya a desembocar en una cavidad, no, siempre está confinado en vasos sanguíneos. Ese es un sistema circulatorio cerrado. Ahora, algunos ejemplos de animalitos que tienen sistema circulatorio cerrado son los anélidos. Cerrado sería, por ejemplo, eh, acá los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, que todos ellos son vertebrados. En cambio, aquellos que tienen sistema circulatorio abierto sería artrópodos, moluscos, equinodermos. Pero es preciso, chicos, mencionarte que quienes tienen un sistema circulatorio cerrado, aparte de los vertebrados y anélidos, van a ser los cefalópodos. Muy bien, entonces, repito, quienes tienen sistema circulatorio abierto van a ser artrópodos, moluscos, equinodermos. Quienes tienen sistema circulatorio cerrado van a ser anélidos, cefalópodos y vertebrados. ¿Y quiénes son los vertebrados? Ya te lo estaba presentando. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Muy bien, eso hay que quede claro para poder responder la siguiente pregunta. Entonces te dice, ¿no? Luego vamos a ver que en el caso de los vertebrados, vamos a ver que aparte de ser cerrada, aquí ya vamos a hablar de si hay mezcla o no. Muy bien. Por ejemplo, en los peces, la sangre pasa una sola vez por el corazón. En cambio, en anfibios, reptiles, aves y mamíferos pasa 2 veces por el corazón. Ya estamos hablando de corazón con cavidades. Muy bien. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los peces, la presencia de un ventrículo y una aurícula. En cambio, en anfibios y reptiles, estamos viendo, por ejemplo, en el caso de anfibios y reptiles,
2 aurículas y un ventrículo. Y en el caso de los aves y mamíferos, estamos viendo la presencia de 2 aurículas y 2 ventrículos. En el caso de aves y mamíferos, como te das cuenta, la sangre venosa no se mezcla con la sangre oxigenada. O sea, la parte azul está bien separada de la parte roja, que representa la sangre oxigenada. Entonces aquí no hay mezcla. Y como no hay mezcla, se le dice que es completa. En la parte de anfibios y reptiles, ¿no? Estamos viendo la presencia o de un ventrículo o simplemente los ventrículos tienen una comunicación. Entonces, en esa parte decimos que eventualmente la sangre oxigenada se mezcla con la sangre venosa. Entonces decimos que la circulación ahí, si bien es doble, es incompleta. ¿Por qué? Porque en la incompleta hay mezcla de sangre. En cambio, en los peces, en ningún momento hay mezcla de sangre, porque lo único que pasa por el corazón va a ser sangre venosa, porque pasa una sola vez. Muy bien, por eso que como no hay mezcla, se le dice que es completa. Muy bien, repito nuevamente, chicos, para que quede claro y podamos responder. En el caso de los vertebrados, hablamos de completo o incompleto. Esto es, una circulación completa es cuando no hay mezcla. Una incompleta es cuando hay mezcla. Muy bien, esto es sangre venosa con la sangre oxigenada. Y se dice que es simple porque pasa una sola vez y le dicen doble porque pasa 2 veces por el corazón. Y ya sabemos que cerrada implica de que siempre la sangre va a estar confinada en vasos sanguíneos. Muy bien, a ver, para ver si todo quedó claro, respondemos ahora sí. Te dice, ¿no? Relacione correctamente. En su corazón la sangre venosa no se mezcla con la sangre arterial. ¿Quién sería? La sangre venosa no se mezcla con la sangre arterial. ¿Mm? La mosca, la anchoveta, la lagartija, el perro. Después dice, por su corazón solo circula sangre venosa. Después dice, en su corazón se mezcla la sangre venosa con la arterial. Y luego dice, su sistema circulatorio presenta una serie de aberturas llamados ostiolos. Claro, los estiolos lo vimos por acá, creo. No sé si logra, no, acá no se ve, pero en la imagen de acá creo que debe aparecer. Acá está. En los artrópodos, por ejemplo, hablamos de un corazón disculpa, un, un corazón con ostiolos. Entonces, es algo característico de la circulación abierta. ¿Ya? Que la hemolinfa desemboca en un hemocele y este retorna nuevamente al corazón por los ostiolos. Entonces, esto es característico de una circulación abierta, ¿no? Típico de artrópodos, como son los insectos. Muy bien, entonces aperturo acá mi herramienta de dibujo y comenzamos. ¿No? Entonces, ¿quién tiene ostiolos? La mosca, que es un insecto. Ponemos acá. Muy bien. Luego, en su corazón, te dice acá, se mezcla la sangre venosa con la arterial. ¿Te acuerdas qué animalitos se mezclaba la sangre? Eran los anfibios y reptiles. A ver, buscamos un anfibio o reptil. Acá tenemos la lagartija, ¿no? Muy bien. Luego tenemos en el corazón, solo circula sangre venosa. Ese es el pez. En este caso, la anchoveta. Muy bien. Y en su corazón la sangre venosa no se mezcla con la sangre arterial. Ese es típico de aves y mamíferos, como el caso del perro. Muy bien, entonces esa sería la secuencia correcta. Hasta ahí, chicos. ¿Todo claro? ¿Algo que no cuadra?
algo que de repente no le convence a ustedes y por eso que la clave de las 6 estaba en la A. Muy bien, entonces ahí habría que repasar bien la parte de justamente cómo clasificar a los animalitos en circulación abierta o cerrada, ¿no? Y tú sabes que solamente en la cerrada se habla de completa o incompleta. Muy bien. El cocodrilo tiene sistema circulatorio cerrado, ¿ya? Tiene sistema circulatorio cerrado. A ver, vamos al cocodrilo. El cocodrilo es un reptil y como todo reptil, pues presenta circulación cerrada, es doble porque pasa dos veces. El tema es que en ellos es incompleta, ¿no? Y si quieres más detalle, vamos a buscar espérate, cocodrilo. Cocodrilo, sistema circulatorio, ¿no? ¿No? Y como estamos viendo, si bien tiene 4 cavidades, es incompleta, ¿ya? Es incompleta como te había dicho, ¿no? Vamos a ver por aquí, donde tenemos una imagen. Mm, mm. No le encuentro una imagen, por acá debe haber una imagen más bonita. Déjame ver si en el material, espérate. Déjame ver si en el material tenemos. A ver, te voy a presentar por aquí. Espérate. Estoy buscando una imagen que logre explicar más bonito la. Entonces, para que no se confundan con respecto al, perdón, ¿dónde está esa imagen? Porque en la separata no está. Pero voy a compartirles por acá debe estar la. A ver, por acá debe estar. Bueno, esto es. No, ese sistema escritor, no, no me sirve. A ver, foramen de Paniza, porque sistema. Ajá. ¿Tu mamá te ha dicho que ves? Foramen. Estoy buscando una imagen, Pues es chocolate. un foramen de Panís. Es el foramen. Lo que pasa es que entre los ventrículos, déjame ver acá esta imagen de repente. Estoy tratando de buscarte una imagen.
donde te represente muy bien ese orificio, esa comunicación. Déjame ver si por acá, esta imagen, ahí está, creo. Entonces, esto es en base a la pregunta que me hace Leonardo, ¿no? Entonces, Leonardo me preguntaba acerca, bueno, una de las preguntas que estábamos desarrollando era la pregunta 6, y luego surge la consulta, pues, de Leonardo con respecto al tipo de circulación que tiene el cocodrilo, ¿no? Habrán escuchado ustedes que el cocodrilo tiene una especie de, ¿no? de orificio que hace pues de que la sangre venosa y oxigenada se mezcle. Este orificio viene a ser el foramen de Panizza, ¿no? Que está poco después de salir del corazón en los reptiles, ¿no? En este caso del orden cocodrilio, ¿no? En este caso los cocodrilos, ¿no? Pero a pesar de que hay mezcla, recuerda que el sistema circulatorio del reptil, acá vamos a mostrarte, es cerrado. Recuerda que un sistema circulatorio cerrado es porque la sangre siempre va a estar confinado en vasos sanguíneos. Otra cosa es que sea pues incompleta, quiere decir que la sangre se va a mezclar eventualmente, ¿no? Y para eso en un ratito les voy a explicar justamente eh, cómo es que se da la mezcla o cómo es que se da la no mezcla, ¿no? En un mamífero, ¿ya? Con respecto a lo que es el ciclo cardíaco. Muy bien. Listo, chicos. Entonces ahí estamos viendo justamente la presencia del foramen de Panizza que eventualmente hace que se mezcle la sangre en los cocodrilos, en estos reptiles. ¿Ya? Pero insisto, no es abierto, no se vayan a confundir. Muy bien, entonces ahora me voy a de nuevo a mi PPT y de nuevo retorno a la pregunta. Estábamos desarrollando, ¿no? La pregunta 6, ahora nos vamos a la pregunta 9, ¿no? La pregunta 9, está por acá. Ahí está, te dice, ¿no? Esto es con respecto, y este es otro tema, ya también esa semana 7 se aborda lo que es el sistema excretor, ¿no? En esa semana 7 se abordó lo que es el sistema excretor y se abordó por acá, si no me equivoco, acá está. Entonces, bueno, se abordó en organismos pequeñitos como los protozoarios, luego se fue tornando un poquito la complejidad de los animalitos, como es los platelmintos, estructuras especializadas que son los protonefridios, en los insectos están los tubos de Malpighi, en los anélidos están los nefridios, ¿no? Y así se habló de los peces también, pero varía la excreción si se trata de peces de agua dulce o si se trata de peces de agua marina. También se abordó lo que es la excreción en anfibios. Y finalmente se abordó el tema de la excreción en humanos. Muy bien. Entonces, te dice esa pregunta número 9, te habla durante la formación de la orina. Y sucede que un punto importante en la excreción en humanos es la formación de la orina. Muy bien. Sucede que cuando hablamos de la estructura, ¿no? En este caso del nefrón, que es la unidad funcional del riñón, el nefrón está constituido por varias partes, ¿no? Si hacemos de repente un zoom a lo que es la unidad del nefrón, vamos a encontrar que el nefrón está constituido por la zona del corpúsculo de Malpighi, de acá lo vemos. Vamos a ir por partes. Acá está. Todo esto es el corpúsculo de Malpighi, todo esto. El corpúsculo de Malpighi está a su vez conformado por la cápsula de Bowman y por el glomérulo. Es entonces uno, ¿no? La cápsula,
¿no? El corpúsculo de Malpighi. Luego sigue el túbulo contorneado proximal, luego sigue la otra parte que es el asa de Henle, y luego finalmente el túbulo contorneado distal, para luego desembocar en un túbulo colector. Muy bien. Entonces, las partes del nefrón son corpúsculo de Malpighi, los túbulos contorneado proximal y distal y el asa de Henle. Esas son las partes de un nefrón. Entonces, eso es con respecto a la estructura. En cuanto a la fisiología urinaria, esto es, qué función cumple cada estructura, recuerda que cada una de esas estructuras tienen desde la función de hacer la filtración, reabsorción y la secreción, que lo vamos a ver en esta siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva se te presenta pues cómo se da la fisiología urinaria, ¿no? ¿Qué se filtra en la sangre? ¿Qué se qué se filtra bueno, en este caso de la orina, ¿no? O sea, la orina es el resultado del filtrado. Entonces, la reabsorción también, la orina concentrada es el resultado de la reabsorción. Y finalmente la secreción. Muy bien. Recuerda cuando hablamos de la formación de la orina, ¿no? Es una orina concentrada de 1.5 litros al día aproximadamente. Entonces, se dice que inicialmente la sangre se filtra, ¿no? Y se tiene un volumen bastante grande, pero como no puedes eliminar todo eso, tienes que reabsorber, recuperar, ¿no? Porque muchas veces en el filtrado se pasan sustancias que todavía necesitas, como agua, de repente algunos carbohidratos, entre otros. Entonces tú por eso que en la reabsorción recuperas y concentras a una orina de 1.5. Muy bien. En cambio, la secreción, hay sustancias como por ejemplo la urea, el ácido úrico, que siguen en la sangre y que necesariamente quieres eliminar. Entonces, por un proceso de secreción, utilizando un transporte activo, ¿no? Es que se eliminan estos residuos y finalmente se forma esta orina concentrada. Muy bien. Entonces, ¿dónde se da un transporte pasivo? Cuando hablamos de filtración, reabsorción, pero a nivel ya de secreción hay un transporte activo. Muy bien. Entonces la pregunta te dice, ¿no? Durante la formación de la orina se distingue la filtración, la reabsorción y la secreción. Al respecto señala el enunciado correcto acerca del nombre de la estructura y la fase en la que está implicada. Muy bien. Recuerda que el glomérulo el glomérulo de Malpighi o el corpúsculo de Malpighi es el que te decía que estaba justamente aquí, ¿no? Al inicio, ¿te acuerdas? Al inicio está, ¿no? Ese conjunto de cápsula de Bowman más glomérulo, ambos forman el corpúsculo de Malpighi o glomérulo de Malpighi. Muy bien. Luego sigue, entonces, esta primera parte tiene que ver con la filtración. Ya, el corpúsculo de Malpighi tiene que ver con la filtración. Ahora, recuerda que los túbulos contorneados, sea el proximal como el distal, están encargados de la reabsorción. Muy bien. Entonces, recuerda que a nivel de túbulo contorneado distal y el proximal, que está por acá, tiene que ver con la reabsorción o recuperación. Muy bien. Y ya en la parte final, ¿no? Del nefrón, ¿no? En la parte final, ya vamos a encontrar lo que es la secreción. Por lo tanto, decimos como la alternativa, a ver qué me marca. A ver, por aquí. Vamos, pues, dice, vamos a relacionar la estructura y la fase en la que estaría involucrada. Cápsula de Bowman, glomérulo, no, estamos hablando de estructura con función, ¿no? Túbulo colector, secreción de urea, no. Entonces, tubo contorneo distal, filtración, no tiene que ver con la reabsorción. Túbulo contorneo proximal, secreción, no.
Glomero de Malpighi, filtración glomerular, ajá. Entonces la clave de la 9 estaría acá en la A, ¿no? Y recuerda que más detalle estaba aquí, justamente en esta imagen, no sé si logras visualizar, en esta imagen de aquí, estamos viendo de la reabsorción y la secreción tubular. Muy bien. Entonces, este es el enlace de Henle. Ese es el túbulo, el túbulo contorneado distal y este es el túbulo contorneado proximal. Y ahí te das cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que se está, pues, reabsorbiendo o qué se está, ¿no? Que se está recuperando o que se está eliminando. Muy bien, chicos. Entonces, por ello, recuerda que esta es la cápsula de Bowman, perdón, corpúsculo de Malpighi, conformado por la cápsula y por el glomérulo. Muy bien, por eso que la clave de la 9 está en la A. Muy bien, entonces seguimos con la siguiente pregunta. Ahora nos vamos, a ver, me decía a Leonardo que luego la 13, ¿no? La 13. Hasta ahí, Leonardo, ¿está claro? Me vas comentando si todo está claro. Voy con tu última pregunta, tu pregunta número 13. Muy bien. Ahí tenemos justamente una representación. Recuerda que cuando hablamos, a ver, esa pregunta, la pregunta, me dijiste que era la pregunta, a ver, yo me había ubicado la pregunta 13, ¿no? Ya. La pregunta número 13. Te dice, la pregunta 13 te habla del latido cardíaco. Y te dice que el latido cardíaco viene a ser, dice, regulado por el sistema nervioso autónomo. El corazón posee un centro del cual se irradia el impulso nervioso que ocasiona la contracción y la relajación. Indique lo correcto al respecto sobre el latido cardíaco. Hay que recordar que cuando hablamos del latido cardíaco, el latido cardíaco viene a ser, ¿no? El bombeo, ¿no? Esa acción de bombeo que realiza el corazón y que ocurre en dos fases. Lo que viene a ser la diástole y la sístole, ¿no? Todo eso ocurre aproximadamente en un segundo. Entonces, recuerda que la frecuencia, que es otro término, la frecuencia cardíaca de un adulto en reposo puede ser de 60 a 100 latidos por un minuto, ¿no? Pero claro, tú sabes que pueden haber factores que pueden alterar esa frecuencia cardíaca. Para medir la frecuencia, generalmente, ¿qué se hace? Se toma el pulso. Entonces, es otro término que debes aprender, ¿no? Tomar el pulso, por ejemplo, en la muñeca o en el cuello con ayuda de un dedo índice, y es porque se siente la distensión, ¿no? De la arteria, ¿no? Entonces, este pulso se puede detectar, ¿no? Muy bien, entonces son términos que debes aprenderte, ¿no? El pulso, la frecuencia, el latido. Ahora, cuando se habla del ciclo cardíaco, chicos, y aprovechando la pregunta para que todo quede claro, muy bien, este ciclo cardíaco tiene una duración de exactamente menos de un segundo, 0.9 segundos. Muy bien. Y te dice que en un primer ruido, o mejor dicho, en el ciclo cardíaco, y mejor me voy a esta imagen para entenderlo mejor, sucede que el ciclo cardíaco
implica lo siguiente. Primero, tú sabes que la sangre llega al corazón a través de las venas cavas, ¿no? Y la sangre llega al primer compartimento cavidad llamada aurícula. La aurícula se llena e inmediatamente como se llena o aumenta la presión, vamos a encontrar aquí una especie de compuerta llamada válvula tricúspide. Esta válvula tricúspide se apertura, dando lugar a que la sangre de la aurícula, en este caso derecha, donde está la sangre venosa, pase de aurícula a ventrículo. Entonces la sangre pasa, y en ese momento, ¿no? Vamos a estar en la fase de llenado ventricular. Es la primera etapa del ciclo cardíaco. Es la fase de llenado ventricular. En esta fase de llenado ventricular puede tener una duración de 0.5 segundos aproximadamente. Y a medida que se llena el ventrículo, poco a poco la presión en la aurícula disminuye. Por esa razón, y como disminuye la presión en la aurícula, la compuerta, esta válvula tricúspide, se cierra. En un siguiente momento, el ventrículo va a estar lleno de sangre. En este caso, el ventrículo derecho con sangre venosa. Pero la sangre ni entra ya ni va a salir. En ese momento es un momento de una fase llamada isovolumétrica, ¿no? O sea, el volumen no cambia. Eso durará aproximadamente 0.1 segundos. Tanto así que luego la presión a nivel de ventrículo es mayor con respecto a la arteria. En ese momento, la siguiente válvula, llamada en este caso la válvula pulmonar, se apertura. Y de esta manera la sangre del ventrículo sale disparada por eyección, estamos en la tercera etapa, ¿no? Sale disparada hacia las arterias. Muy bien, en este caso la arteria pulmonar la lleva ¿a dónde? A los pulmones. ¿Qué ocurre en los pulmones? Ahí va a ocurrir el intercambio gaseoso. Entonces la sangre, obviamente, después de hacer el intercambio, retorna. ¿Y retorna cómo? Como sangre oxigenada y llega a través de las venas pulmonares. Entonces, de la vena pulmonar llega la sangre oxigenada hacia la aurícula. Se llena la aurícula, inmediatamente se apertura esta compuerta, que es la válvula mitral, o también llamada la válvula bicúspide. Ingresa la sangre oxigenada, porque se aperturó esta válvula, y se llena el ventrículo. Una vez que el ventrículo se llenó, la presión aumenta a nivel de ventrículo y la presión de la aurícula disminuye, se cerró la válvula. Ahora, como la presión del ventrículo es alta, sale disparada la sangre y sale hacia, en este caso, hacia la arteria aorta, porque esta válvula aórtica se aperturó. Y de esta manera la sangre sale disparada hacia la aorta, que tú sabes que la arteria aorta es una arteria muy importante que luego se va a dividir o se puede decir subdividir, ¿no? En otras arterias que van a ir destinadas, qué sé yo, a los brazos, a la cara, a las piernas, a diferentes órganos. Se va a ramificar. Muy bien, por eso que la presión a este nivel debe ser alta para que pueda llegar a cada rincón del cuerpo. Entonces, hasta aquí has visto las diferentes etapas del ciclo cardíaco. Esto es una primera fase que es la fase de llenado ventricular. En paralelo, los ventrículos se llenan. Luego, una vez que los ventrículos están llenos, estamos en una etapa de fase isovolumétrica, donde ya no sale ni entra más sangre. Muy bien. Pero luego, en una tercera etapa, la sangre sale disparada, llamada fase de eyección. Luego la sangre sale, eyecta, y luego entra en una etapa de relajación isovolumétrica, ¿no? Donde ya pues se cierran las válvulas pulmonar y la válvula aórtica.
Muy bien, también conocidas como las válvulas sigmoideas o semilunares. Muy bien. Por otro lado, en la otra imagen que estoy compartiendo, estamos viendo, ¿no?, una representación, ¿no?, del sistema nodal del corazón. Estamos viendo, ¿no?, esta es la estructura motora del corazón, donde sabemos que a nivel del nódulo sinusal es que empieza el latido, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, ¿no?, lo que viene a ser este sistema nodal conformado, pues, ¿no?, por un conjunto de células musculares especializadas que vamos a encontrarlo en las paredes del corazón y que permite, claro, que éste se pueda contraer, ¿no? Recuerda que el sistema nodal del corazón va a estar compuesto por este nódulo sinusal ubicado, ¿no?, en la aurícula derecha, como lo estamos viendo a continuación, que es también conocido como el marcapasos del corazón, ¿no? Recuerda que el funcionamiento de este sistema nodal sería a continuación el siguiente. Muy bien. Primero, el nodo sinusal genera una especie de impulso eléctrico. La señal eléctrica va a viajar a las aurículas derecha e izquierda, provocando una contracción. Luego las aurículas empujan la sangre hacia los ventrículos, como ya te expliqué hace un rato. Y el nodo auriculoventricular va a recibir el impulso, lo va a enviar a las paredes ventriculares y los ventrículos se contraen de forma coordinada, impulsando la sangre hacia las arterias aorta y pulmonar, de acuerdo a la explicación que te brindé hace un momento. Entonces, las aurículas se relajan para prepararse para la siguiente contracción. Muy bien. Entonces, ese es el circuito, esta secuencia, ¿no?, para justamente se dé este sistema nodal del corazón. Muy bien. Entonces, dado que ya tenemos una idea de lo que se viene en la pregunta, te dicen, ¿no? El latido cardíaco es regulado por el sistema nervioso autónomo. El corazón posee un centro del cual se irradia el impulso nervioso que ocasiona la contracción y la relajación. Entonces, como ya te di un breve repaso, ya imagino que ya sabes, ¿no?, a qué se refiere esta pregunta número 3. Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere esta pregunta? A ver. Recuerda que el impulso eléctrico que permite la contracción cardíaca se inicia ¿dónde? En el nódulo sinusal, que es el marcapaso, ¿no? Número 1. Luego va a este nodo auriculoventricular, muy bien. Luego va al haz de His, como estábamos viendo hace un rato en la imagen, y luego a las fibras de Purkinje, ¿no?, que se encuentran en la parte inferior. Por lo tanto, la clave estaría en la C. Muy bien, la clave estaría en la C. Muy bien. A ver, entonces, hasta ahí, ¿quién me había hecho la pregunta? Leonardo, ¿verdad? ¿Listo? Muy bien, Leonardo. Como estamos desarrollando de manera ordenada, ¿no? Yo ya terminé con Leonardo, a menos que Leonardo tenga alguna duda adicional respecto a esto. Muy bien, Leonardo me dice que ya todo claro. Entonces, siguiendo la secuencia, pues le toca de nuevo a Gracie. Y Gracie menciona sobre el sistema nodal y el ciclo cardíaco, que es lo que acabo de explicar y vuelvo a repetir para que todo quede claro, ¿ya? Con respecto al ciclo cardíaco, normal se vuelve a repetir, a menos que haya alguna duda adicional, ¿no? Entonces te indicaba, ¿no?, con esta otra imagen, que cuando hablamos del corazón humano, por ejemplo, una vez que la sangre llega al corazón a través de las venas, sea cava o pulmonares, las aurículas se llenan y entonces cuando las aurículas o la presión de las aurículas es mayor respecto al ventrículo,
comienza la fase de llenado de ventrículos. En este caso, los ventrículos se llenan gracias a la apertura de las válvulas auriculoventriculares, sea tricúspide y la válvula mitral se tienen que aperturar para que la sangre pase de aurícula a ventrículo. Entonces, estamos en esa fase de llenado ventricular. Una vez que los ventrículos están llenos, como estamos viendo en esta imagen, ¿no? Te la voy a señalar para que te ubiques. Estamos en esta imagen, ¿no? Ya está lleno los ventrículos. Viene la etapa de contracción isovolumétrica. En esta etapa, la sangre ni sale ni entra al ventrículo. Es como que una cámara cerrada. Entonces, en esta cámara cerrada, obviamente la presión a nivel de estos ventrículos es elevada respecto a las arterias. La presión es mayor debido a que está la sangre allí. Entonces, esta etapa dura tan solo 0.1 segundos y la sangre comienza a salir eyectada hacia las grandes arterias. En paralelo, chicos, ¿ah? Por un lado del ventrículo derecho sale, ¿no? Hacia la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale a la arteria aorta. Va saliendo, pero la presión va a ir disminuyendo. Entonces, cuando la presión disminuye, la presión de los ventrículos disminuye, automáticamente se cierran estas válvulas de aquí. Las válvulas sigmoideas o semilunares, sea la aórtica y la pulmonar, se cierran, evitando que la sangre de las arterias retorne. Entonces, cuando se cierran estas válvulas, se produce un llamado ruido, que es el segundo ruido. Profesora, si es el segundo, ¿cuándo fue el primero? Ah, simple. El primero ocurrió cuando se cerraron estas válvulas auriculoventriculares. Ahí ocurre el primer ruido cardíaco, ¿no? Pero el segundo ruido ocurre cuando se cerraron las válvulas sigmoideas, perdón, sí, las válvulas sigmoideas o semilunares. Muy bien, entonces de ahí otra Profesora, vez, dime, te escucho. el primer ruido es antes de la contracción isovolumétrica, ¿verdad? A ver, me voy a la otra imagen. Está más grande. Entonces, cuando vamos llenando el ventrículo, eso se llama la fase de llenado ventricular, ¿cierto? Entonces, cuando se da el llenado de ventrículos, las válvulas auriculoventriculares, que son las que te estoy señalando a continuación, estas válvulas están abiertas porque se está llenando. Cuando la sangre sale, espérate, llena, se abre, está abierto. Entonces, cuando se cierra, da inicio a la etapa de contracción isovolumétrica, ¿ya? Cuando se cierra, entramos a la segunda etapa de contracción isovolumétrica. Y ahora, entonces ahí los ventrículos son una cámara cerrada. En la fase de eyección, la sangre sale porque se apertura estas válvulas sigmoideas, se abren. Sale la sangre y ya cuando entra la etapa de relajación, se cierran las válvulas y viene el segundo ruido. Muy bien. Y vuelvo de nuevo aquí. Entonces, en la contracción, cuando inicia la contracción isovolumétrica es porque inició el primer ruido. Y cuando entra la etapa de relajación isovolumétrica, se da el segundo ruido. ¿Ya? Ahora, ¿estos ruidos son detectados? Sí. Un médico, un cardiólogo, puede detectar estos ruidos porque son ruidos normales. El tema está cuando ya aparecen otros ruidos, ¿no? Que se puede detectar en el ciclo cardíaco. Ya cuando aparecen otros ruidos ajenos a lo normal, es donde ya pueden ser signos de repente de alguna hipertensión o de repente, no sé, puede ser de repente
algún indicativo de algo patológico, dependiendo de en qué momento se escuche, ya el médico determinará cuál es el problema. Muy bien. Listo, chicos, entonces esto es con respecto al ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco tiene una duración de 0.9 segundos y consta de 4 etapas. Fase de llenado ventricular, la fase de contracción isovolumétrica, la fase de eyección y la fase de relajación isovolumétrica. Muy bien. Entonces son 4 etapas que conforman el ciclo cardíaco y tiene una duración de 0.9, donde la mayor parte es en la fase de llenado ventricular, que puede demorar unos 0.5 segundos. Muy bien. Eso es con respecto al ciclo cardíaco. Con respecto a lo que te dije hace un rato, que es el sistema nodal, ¿no? Vuelvo a repetir, no hay problema. Recuerda que cuando hablamos del sistema nodal, viene a ser, ¿no?, un sistema de conducción eléctrica del corazón, ¿no? Es un conjunto de células musculares especializadas que vamos a encontrarlas en las paredes del corazón y que permita que el corazón se contraiga. Este sistema nodal está compuesto primero por el nódulo sinusal, ¿no? ¿Dónde se ubica este nódulo sinusal? En la aurícula derecha. Y ahí es donde se ubica o donde se inicia el latido cardíaco, ¿no? Porque es el marcapasos número 1 del corazón. Muy bien. El funcionamiento del sistema nodal, ¿no?, comienza cuando el nodo sinusal genera el impulso eléctrico. Luego esta señal eléctrica viaja a las aurículas, sea derecha e izquierda, provocando una contracción. Las aurículas empujan la sangre hacia los ventrículos. Es así que el nodo auriculoventricular recibe el impulso eléctrico y le envía a las paredes ventriculares. En los ventrículos se contrae de forma coordinada, impulsando la sangre hacia las arterias aorta y pulmonar. Y de ahí las aurículas se relajan para prepararse para la siguiente contracción. Muy bien, ese es el sistema de conducción que te decía. Muy bien. Entonces me avisas, Gracie, si hasta aquí todo claro. Muy bien, Gracie. Todo está claro para ir con tu compañera Alexandra. Muy bien. Entonces, Alexandra me manda... Miss, una sí, consulta. dime. Cuando el nodo, ¿en cuál parte del ciclo cardíaco empieza con el nódulo sinusal o de K-flag? A ver, repíteme la pregunta. ¿En qué parte del ciclo cardíaco empieza con la parte de eh, K-flag? ¿Tienes la pregunta? Porque creo que me estás leyendo una pregunta, algo así. Estaba leyendo una parte del libro y hablaban sobre una parte que se llama el K-flag El del Kate y Flack. ajá, el K-flag del nodo sinusal, pero quería saber en qué parte del ciclo cardíaco Si no me inicia. equivoco, el nodo sinusal también es llamado de esa manera, el nódulo de Kate-Flack, o también a veces llamado como el marcapasos número 1 del corazón. ¿Dónde se encuentra ubicado? Es en la aurícula derecha. En esta zona que te voy a Sí, marcar a continuación, aquí, ahí está el nódulo sinusal, en la zona de la aurícula derecha. Y ese término que dices Kate-Flack, si no me equivoco, es la otra denominación para hacer referencia a este nódulo sinusal. ¿y en qué participa en el ciclo cardíaco? Como te acabo de explicar, el corazón o el, el sistema el sistema nodal o el sistema que genera el impulso eléctrico para que el corazón se contraiga, comienza en este nódulo sinusal, ¿no? Y repito, ¿a qué nos referimos con el sistema nodal? Todo este conjunto de componentes son estructuras musculares que se encargan, ¿no?, de que el corazón se contraiga.
¿Y por qué es importante que el corazón se contraiga? Para que pueda bombear la sangre, ¿no? Y pueda darte el ciclo cardíaco. Porque si el corazón no se contrae, no va a poder bombear la sangre. Entonces, ¿quién se encarga de toda esta parte de conducción eléctrica del corazón? Son todos estos componentes que estás viendo en esta imagen. Todos ellos que están aquí están relacionados, son componentes importantes para el sistema nodal, que es el sistema de conducción eléctrica, ¿no? Del corazón, y que permite que el corazón se contraiga. ¿Ya? Gracias, Miss. Ok, a ver, ¿dónde me quedé? A ver, ya, Alexandra me quedé, ¿no? A ver, Alexandra. Voy a dejar de compartir para descargar la pregunta. A ver, te dice por acá. A ver, ¿cuál es la pregunta que tienes duda, Alexandra? Ah, las dos. Ya. Me dice, ¿no? En la planaria existe un conjunto de células especializadas que se encargan de absorber los metabolitos secretados por el resto de células y de canalizarlos a través de los conductos. Señala el sistema constituido por estas células y su función. Ya, te habla de las planarias, ¿no? Sí, planarias. Y te habla de absorber A ver, con respecto a las planarias, y ahí está haciendo referencia a la excreción, y estamos por acá. Acá está. Entonces tenemos acá a las planarias. Acá tienes un buen ejemplo. Los platelmintos, ¿no? El grupo de los platelmintos está la planaria. Y en las planarias vamos a encontrar estructuras. Estas estructuras van a estar formadas por células flamígeras. Estas estructuras representativas del sistema excretor se llaman protonefridios. ¿Ya? Entonces, volviendo a tu pregunta que está aquí, vamos a marcar, a ver, no es nefridio, no es retículo ganglionar, no. La respuesta acá es protonefridio excreción. Muy bien. Entonces la 93, la clave está en la A. Luego te dice, a usted le encargan diseccionar una salamandra para que identifique el tipo de sistema circulatorio que presenta. ¿En qué órgano debe centrarse y qué características tendría este? A ver, para saber del sistema circulatorio, para comenzar, ¿cuál es el órgano representativo, no? El órgano representativo del sistema circulatorio. Muy bien, entonces te vas, salamandra. ¿La salamandra qué es, por cierto? ¿Qué es la salamandra? ¿Qué tipo de vertebrado es la salamandra? ¿Alguno? Ven. ¿Alguno? A ver, ¿se acuerdan qué es la salamandra? Es un anfibio, ¿no? Entonces nos ubicamos acá en el grupo de los anfibios. Y sabemos que en los anfibios, claro, hay corazón, la circulación es cerrada, pero ¿cómo es? Mira acá el corazoncito. Vamos a ver dos aurículas, un ventrículo, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en este corazón y que va a tener 3 cavidades. Por eso que la 94, la clave, está en la D de dado. ¿Bien?
¿Listo? Entonces, Alexandra, ¿todo claro con respecto a esas preguntas que me hiciste? Me indicas, por favor, si todo está claro. Muy bien. Entonces me voy a lo siguiente. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿quién le tocaba? Después Alexandra. Gracie, quedó claro con respecto a la circulación incompleta, ¿verdad? Cuando hablamos de incompleto y completo, recuerda. Cuando hablamos de eso, en vertebrados nada más, ¿ah? En circulación cerrada, o puede ser completa o incompleta. Completa significa no hay mezcla. Incompleta significa sí hay mezcla. ¿De qué? De sangre venosa con la sangre oxigenada. Y la mezcla, no, recuerda, en una circulación cerrada hablamos de completa o incompleta, no en la abierta, no en la abierta. Muy bien, Gracie, ¿todo claro? Con respecto a esa duda que me hacías. Con respecto a Leonardo, ya te dije sobre el cocodrilo, no es sistema circulatorio abierto, sino cerrado, pero que es incompleto. Muy bien. De ahí viene Michelle con la pregunta 10 y 15. Vámonos con Michelle y luego sigue María Fernanda. Muy bien. Michelle, pregunta 10 y 15. Muy bien. 10 y 15. Pregunta número 10. Esta no la hicimos. No la hicimos. Pero había una observación. Déjame ver. Había una observación. Hay la pregunta. En la 10. Ujú. En la 10 había una observación. Ujú. Ya, listo. Entonces vamos a desarrollar aquí. La mosca, ¿te acuerdas? Un insecto, un artrópodo, tenía sistema circulatorio. No, pero este es excreción, ya. Los insectos tienen su hemalpillo. Hasta acá. Difusión lo hacen seres o animales muy simples, como la hidra. Después, la lombriz de tierra es un anélido, por lo tanto tiene nefridios. ¿Y quién tiene protonefridios? El platelminto como la tenia. Muy bien. Entonces la clave acá es 1D, 2C, 3B, 4, ya. Está en la A. Esto, la clave es esta, por si acaso. 10A. Esa es la corrección de la semana. 10A. Muy bien. Hasta ahí, Michelle, ¿todo claro? Nefridio, sí, con anélidos. Y anélido, un ejemplo es la lombriz. Muy bien. Entonces, última pregunta de Michelle es la 15. La pregunta número 15, acá está. Te dice, un biólogo que estudia anfibios está explicando a un grupo de estudiantes cómo estos animales sobreviven en condiciones de altas temperaturas y sequías. Menciona que muchos anfibios utilizan un proceso llamado estivación. Muy bien. Para conservar agua.
Para evaluar el conocimiento de los estudiantes, le pregunta, ¿cuál de las siguientes estrategias utilizan los anfibios durante la estivación? Muy bien. Entonces, ¿qué es la estivación? Cuando hablamos de estivación, hacemos referencia a un estado de letargo, de reposo que experimentan algunos animales durante el verano. Esto es como resultado del calor, la sequedad, ¿no? Y en verdad se trata de una estrategia de supervivencia que les permite conservar el agua y poder sobrevivir a estas condiciones extremas. Muy bien. Entonces, a eso se refiere con estivación. Entonces, en el caso de los anfibios que habitan ambientes terrestres secos, han tenido que reducir la permeabilidad de la piel al agua. Y además deben presentar grandes vejigas urinarias que se pueda llenar de orina diluida antes de entrar al periodo de estivación, que como te dije es la época de sequía, donde reducen su actividad metabólica, ¿no? Entran en una especie de letargo o reposo, como te dije, ¿no? Y esta orina diluida la utilizan como reservorio de agua durante este periodo de estivación. Dicho todo esto, chicos, ahora sí creo que me puedes indicar, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Michelle, me habías dicho que la clave te había confundido. ¿De cuál? ¿De la pregunta número 10 o 15? Entonces, de acuerdo a lo que te había mencionado con respecto a esto, ¿cuál de las estrategias utilizarían los anfibios durante la estivación? A ver, te dice almacenar gran cantidad de agua en la vejiga natatoria. No es vejiga natatoria. Mm, Te dice captar agua por osmosis a nivel de la piel. No, más bien la permeabilidad bajó, ¿te acuerdas? Se reduce. Almacenar orina diluida en su vejiga urinaria. Sí, es una vejiga urinaria. Entonces la clave de la 15 está acá. Muy bien. ¿Sus riñones producen gran cantidad de orina? No, porque si producen gran cantidad de orina, tiene que orinar y perder agua. Muy bien, entonces la clave de la 15 está en la C. Hasta ahí, Michelle, ¿todo claro? ¿Me avisas? ¿Todo claro, Michelle? Muy bien. Después de Michelle, María Fernanda me preguntó sobre la lombriz de tierra cerrado o cerrado doble o simple. Entonces vuelvo a ponerte una imagen de la lombriz. Pasa la lombriz. La lombriz tiene una circulación cerrada. Muy bien. Tiene una circulación cerrada. Muy bien. Ahora, solamente se habla de doble o simple, repito, en vertebrados. O sea, si bien los anélidos tienen cerrada, pero en el grupo de los vertebrados, o sea, ellos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, solamente en ellos hablamos de doble o incompleta. Muy bien. No, perdón, completa o incompleta. ¿Ya? Y por ende de doble y simple. Muy bien. Bien. Después, Ya no hay nada. Una, dos, tres. después de la lombriz, María Fernanda
Me habló de la circulación, transporte de vegetales. Ya, entonces voy a terminar con María Fernanda, que me dijo un breve resumen, ¿no? Breve resumen de la circulación y transporte de vegetales. Y Leonardo, nada más para añadir, cuando me habla de la estivación, repito, ¿a qué se refiere el periodo de estivación? Es un periodo de letargo o reposo, ya que van a experimentar algunos animales cuando entran al verano. Esto es cuando los ambientes son, pues, ambientes extremos, donde el verano represente un intenso calor y sequedad. Entonces, como estrategia, algunos animalitos, para poder sobrevivir, a estas condiciones extremas, van a poder conservar agua. En el caso de estos anfibios, ellos tienen una vejiga urinaria que les permite, una gran vejiga urinaria que les permite almacenar agua, perdón, orina diluida y que lo van a utilizar como reservorio de agua. ¿Ya? A eso se refiere. ¿No? Y obviamente tienen que minimizar toda actividad para poder sobrevivir a este periodo de verano, ¿no? Estos meses de verano. Muy bien, entonces, voy a terminar con María Fernanda cuando me dice acerca del resumen. ¿Ya? Entonces, es un breve resumen, chicos, nada más, porque ya me queda algo de 10 minutos. Muy bien, entonces recuerda que en esta semana 7 se habló con respecto a la circulación, ¿no? Y mecanismos de transporte. Cuando hablamos de los animales, hablamos posiblemente mayores de 1 milímetro, hablamos de un sistema circulatorio. Pero en plantas no se habla de sistema circulatorio, sino de mecanismo de transporte. Entonces, en los animales mayores de 1 milímetro, podemos hablar de dos tipos de sistema circulatorio, abierto o cerrado. Abierto es porque el fluido no siempre va a estar confinado en vasos sanguíneos. ¿Qué fluido? La hemolinfa, por ejemplo, ¿no? En cambio, en un sistema circulatorio cerrado, hay vasos sanguíneos y el fluido siempre va a estar confinado siempre en estos vasos sanguíneos. En ningún momento va a desembocar en una cavidad llamada hemocele, porque siempre va a estar en los vasos sanguíneos. Ahora, ¿quiénes presentan sistema circulatorio abierto? Los presentan, por ejemplo, artrópodos, moluscos, equinodermos. ¿Y quiénes presentan cerrada? Anélidos, cefalópodos como el pulpo y los vertebrados, ¿no? Como lo tenemos a continuación. Los vertebrados ya tienen un sistema circulatorio cerrado y en ellos podemos hablar de circulación simple y doble. Y a su vez podemos hablar de circulación incompleta y completa, solamente en este grupo de los vertebrados. ¿Ya? Recuerda que en el ser humano nosotros tenemos una circulación cerrada, doble y completa. ¿Por qué doble? Porque nuestra sangre pasa 2 veces por el corazón, como ya te acabo de explicar con esta gráfica hace un momento. ¿No? Tú sabes que la sangre llega al corazón, va a las arterias, luego de la arteria pulmonar al pulmón y del pulmón nuevamente regresa al corazón ya oxigenada. Entonces por eso que se le dice doble, porque pasa 2 veces por el corazón. Y en ningún momento se mezcla, porque está bien definido el corazón derecho separado del corazón izquierdo. En ningún momento la sangre venosa se mezcla con la sangre oxigenada. Recuerda que a nivel del nódulo sinusal se inicia el latido cardíaco. Luego hablamos del ciclo cardíaco, que consta de 4 fases. Todo el ciclo cardíaco dura 0.9 segundos, o sea, menos de 1 segundo. Muy bien. Pero también hay que definir, chicos, la diferencia entre los vasos sanguíneos. Ya te dije en tu material en la separata, hay un cuadrito donde se te detallan las diferencias a nivel de pared muscular, a nivel de tejido elástico, a nivel de lumen, permeabilidad y presión. Recuerda que las arterias son vasos sanguíneos muy diminutos que simplemente tienen la tarea de conectar arteria con vena. ¿Ya?
Luego tenemos acá un esquema de sistema circulatorio en los mamíferos, ¿no? Recuerda que siempre a cada uno de nuestros órganos le llega una arteria y sale una vena recogiendo la sangre desoxigenada. Muy bien. Acá tienes este plan general y sería bueno que te aprendas los nombres de cada una de las arterias que pueden llegar a cada uno de estos órganos importantes. También en esa semana se habló del sistema linfático y también se habló, como te decía, del mecanismo de transporte en plantas. Al inicio de la clase te dije, en plantas son 3 eventos importantes. Primero, cómo se ingresa el agua y las sales minerales a la raíz. El objetivo, llegar a la parte central de la planta, el xilema. Número 2, cómo es que el agua, una vez llegado, ¿no?, al xilema, asciende en contra de la gravedad hasta las hojas, ¿no? ¿Cómo se da el ascenso del agua por el xilema? Hay una teoría que trata de explicar, ¿no? Que es la teoría de arrastre por transpiración. Y finalmente, tercero, ¿cómo es que una vez sintetizado estas moléculas orgánicas van a ser distribuidas a cada rincón de la planta? Este mecanismo de transporte, ¿no?, es explicado por una teoría, ¿no? La teoría del flujo de masas. Hay que repasar, chicos, esas teorías. Muy bien. Entonces, son 3 mecanismos resaltantes en las plantas para poder explicar justamente, ¿no?, este tema de mecanismo de transporte. Ojo, no es sistema circulatorio, sino mecanismo de transporte en plantas. Muy bien. Y claro, el último tema que se desarrolló en esta semana 7 corresponde al sistema excretor. Chicos, hay que repasar cómo se dan los tipos de excreción en esos animalitos y haciendo referencia, chicos, al ser humano, ¿no? Al ser humano, la producción de orina. Recuerda que cuando hablamos de la producción de orina, la unidad funcional estructural del riñón, el nefrón, está constituido por estas partes, ¿no? Las partes del nefrón. Cada una de estas partes está relacionado con una función en la producción de orina, ¿no? La filtración o la reabsorción o la secreción. Muy bien, chicos, hay que repasar muy bien todo esto, por favor. Muy bien, chicos. Entonces, ¿alguna duda adicional? Si no, ya da para dar por terminado este espacio de consultas académicas, chicos. ¿Todo claro? Muy bien, con la última pregunta de Alexandra. Dice justamente el sistema nervioso. A ver, ¿dónde está la pregunta? Uy. No interviene en cuanto al sistema. El sistema nervioso no interviene en cuanto al sistema nodal. Recuerda que cuando hablamos de controlar la contracción del corazón junto con este sistema de conducción, entra a tallar acá el sistema nervioso de tipo autónomo, ¿ya? Entonces recuerda que este sistema nervioso autónomo, que es un componente del sistema nervioso, controla acciones involuntarias, como es el caso del latido del corazón, ¿ya? Y eso lo vamos a ver todavía en la semana número 9. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta?
En parte dependiente. A ver, no entendí tu pregunta, dice. En cierta parte es dependiente del sistema nodal, te dice. Como te dije, entonces, este sistema nervioso autónomo controla a este sistema nodal, controla estas contracciones. Ajá. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ya damos por terminado este espacio de consultas académicas. Muy bien, nos estaremos viendo entonces el siguiente martes en este mismo horario, desde las 6 de la tarde. Muy bien. Muy bien, chicos. Me despido. Hasta luego, chicos.